Buenas tardes, mi nombre es Catherine Rivera Terán y les voy a hablar de la educación en Grecia. Y bueno, la introducción es que en el siglo V a.C., fue cuando se fundó la educación en Grecia, que estuvieron muchos países, entre ellos lo que es la Unión Europea, Francia e Italia. Que los autores fueron Sócrates y Platón. Bueno, ¿qué es la educación en Grecia? Es plaitos, que significa formación o educación, que es el tema de lo que les estoy hablando yo. Y bueno, ¿cómo comenzó la educación en Grecia? Comenzó en los autores que ahorita les voy a hablar más a continuación, que la educación en Grecia les daban clase de matemáticas, geometría, física, matemáticas y lo que es artística. ¿Cómo les enseñan a ellos? A clases como ahorita en la actualidad se nos enseña, ¿verdad? Y bueno, algunos de los autores sobre los que les voy a hablar son los socristas, que quiere decir Sócrates, los socristas decían que la educación en Grecia era muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque desde ahí se les enseñaba lo que es las matemáticas. El siguiente autor que tenemos es Protágoras. Protágoras decía que la educación no era importante para que los niños aprendieran. El siguiente es Pitágoras. Como todos lo conocemos, el teorema de Pitágoras, que Pitágoras decía que la educación en Grecia era muy importante para los niños, ya que se les enseñaba por métodos. Y él también fue filósofo y pedagogo. El siguiente es Sócrates, que al principio de los autores le decía de los socristas, que ellos decían, él fue Sócrates, un filósofo matemático, que él decía que la educación era muy importante para la educación en Grecia. El siguiente es Platón. Bueno, Platón fue un filósofo igual que los demás que les estoy hablando, que él decía que la educación era muy importante para que el niño paso a paso pues estuviera aprendiendo. Y por último, Aristóteles. Aristóteles hizo varias obras que él decía que la educación era muy importante para que el niño aprendiera a hablar, a escribir y a leer. Como ahorita en la actualidad pues nos han enseñado a eso. Y bueno, les voy a hablar sobre las etapas de la educación en Grecia. La primera es, como aquí dice, la educación primaria, que esto se da de los 4 a 12 años, cuando los niños empiezan a ir a la primaria, pues la maestra les enseña a escribir y a esto. Que a los niños no se les daba clases de educación física, porque decían que los niños no aprendían. El siguiente, la educación de secundaria, que esto se da en la edad de 12 a 15 años, cuando la educación, este fue un método que sí le funciona a muchos, que ahí se les da lo que es física, matemáticas, geografía, educación física, que la educación física decían que sí les funcionaba bastante. La siguiente es el postsecundario, que es postsecundario cuando hay una etapa de que los alumnos pues empiezan a decir, ¿saben qué? Yo voy a pasar a la prepa y de ahí sigue la secundaria.
que esto se originó en el centro de lo que es Grecia, a un costado de lo que es Roma, Italia. Y pues el último es la educación terciaria, que esto fue la unión entre diferentes educación Grecia, romana, etc. Y por último, la educación secundaria, que la educación secundaria los enfermeros duran 6 años, otras carreras duran 4 años o 3 años, que aquí pues cada semestre inicia un semestre, desde invierno inicia en septiembre y termina lo que es en febrero. Y el último, que es de verano, inicia en febrero y termina en junio. Y bueno, algunas características de la educación en Grecia es que la educación en Grecia, como ya les dije al principio, pues se le daba lo que es geometría, matemáticas y filosofía. Y bueno, ¿cómo se les enseñaba la educación en Grecia a los niños? Pues se les educaba a ellos por parte de cálculos matemáticos y pues que se centraba en el seguimiento del dinero y de la casa. Ellos también decían los maestros filósofos que a los niños se les deben de dar como terapias o seguimiento para ver si el niño aprendió durante la clase o le falta repasar, y ellos decían que también en casa los niños que no aprendían pues que tenían que repasar en su casa. Y bueno, ¿qué aporte tuvo la educación en Grecia? Tuvo una representación. El pedagogo Piaget también fue uno de los de Grecia. Decía que la educación es importante educar a los niños. ¿Por qué? Porque pues van aprendiendo poco a poco y así saben lo que es reforzar su conocimiento. Y bueno, mi conclusión es que en Grecia pues sí se les enseñaba diferente. Ahora en la actualidad pues no se les enseña diferente. ¿Por qué? Porque en Grecia utilizaban formas diferentes, no utilizaban libros, utilizaban cuadernos, y ahora en la actualidad pues sí utilizan libros, ¿verdad? Que esto también fue lo que dijo Platón, de que es necesario que los niños aprendan a su propio método. Y bueno, esto sería por todo. Gracias.